Sí, señores, me voy, gracias, Agustina. Me voy hacia el living porque me está esperando la doctora Ceci Pirolo. Sí, Dani, a 8 años de la sanción de la ley de reproducción asistida, queremos saber cuáles son los avances que esto ha traído y también qué cosas faltan con respecto a esta ley para que se pueda aplicar de mejor manera. Perfecto, y para eso tenemos una comunicación vía Skype con el doctor Fernando Neuspiller. Él es tocoginecólogo y director del Centro de Reproducción Asistida IBI Buenos Aires. Fernando, buenas tardes. Gracias por recibirnos, aquí la doctora Ceci Pirolo y yo, Daniel Campomenosi. ¿Cómo le va? Hola Daniel, Cecilia, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, 8 años ya de la ley. ¿En qué punto estamos, Sí. Doc? La realidad es que la ley, para hacer un poco de historia, Sí. logró transformar, es una bisagra inicialmente en el número de tratamientos de reproducción asistida que se hacen en Argentina. Antes de la ley, pensemos que se hacían alrededor de unos 9.000 ciclos de fecundación in vitro y a partir del advenimiento de la ley pasamos a hacer unos 20 y tantos mil, 23.000, 21.000, dependiendo del año. O sea, lo duplicamos y hacemos un poquito más. Esto es genial porque hay muchísima gente que no tenía ninguna posibilidad de hacer los tratamientos previamente porque eran tratamientos privados, o sea, lo tenía que costear la paciente. Y a partir del advenimiento de la ley, entonces las obras sociales y las prepagas y hasta los hospitales públicos se han tenido que hacer cargo de esos tratamientos, lo cual, como se nota, ha beneficiado a muchísima gente. Sí, y de movida, yo recuerdo cuando salió la ley, era un poco más complicado con las obras sociales, pero se ve que con el paso del tiempo esto ya se hizo algo más normal, ¿verdad? Sí, al principio, como todas las cosas, cuando es algo nuevo, ponían una serie de trabas. Hoy en día, la realidad es que la autorización, me gustaría decir que es prácticamente automática. Viene una paciente que tiene, o una pareja que tiene tal o cual problema, uno le hace una orden, va la paciente con esa orden a la prepaga o a la obra social y rápidamente se la cubren. El gran problema de todo esto es el costo que tienen los tratamientos de reproducción, la inflación y el gran interrogante de la superintendencia, como no deja aumentar las cuotas a las obras sociales y las prepagas, entonces las clínicas y los prestadores de salud en general van sufriendo de la inflación sin poder percibir económicamente lo que cuesta ese tratamiento. No sé si estoy siendo claro. Sí, totalmente. O sea que en definitiva no lo terminan costeando ¿quiénes? No las obras sociales, sino los prestadores. No, los prestadores tenemos que buscar cada vez recursos que son cada vez más finitos para poder más o menos mantener la calidad de los tratamientos. Y ustedes saben que Cecilia lo debe saber perfecto. Son tratamientos muy complejos. Todo lo que utilizamos es es todo importado y lo poco que hay en Argentina nacional no es tan bueno. Entonces, la verdad es que se nos hace muy difícil a las clínicas. No estoy hablando solo del IBI, estoy hablando de las clínicas en general, mantener la calidad de los tratamientos de reproducción asistida. Lo hacemos de verdad como los médicos en terapia hoy que están ahí poniéndole el pecho al COVID. Nosotros le ponemos el pecho a la inflación y tratar de mantener una tasa de gestación aceptable, por lo menos que sea al menos comparable con la región. Ni siquiera estoy hablando con Estados Unidos o con Europa. Y en Argentina, creo que lo dijo al principio, pero no lo recuerdo ahora, la cantidad de personas que se acercan a necesitar la reproducción asistida. Sí, se hacen alrededor, pensemos que más o menos entre el 15 y el 17% de la población en edad reproductiva tiene un problema para tener hijos. En Argentina hacemos alrededor de, entre todas las clínicas, unos 23.000 tratamientos por año. Es un montón. Es un montón. ¿Y esto se vio afectado en la pandemia? Digamos, ¿bajaron la cantidad? El año pasado sí, todas las clínicas por convención, convenimos casi todos cerrar las clínicas para ver cómo íbamos a seguir trabajando, cómo ponernos al día respecto a cómo cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros pacientes. Y en mayo tuve la posibilidad de escribir un paper con amigos de otros países. Eso salió publicado y a partir de eso
la Sociedad Europea de Reproducción y la Sociedad Americana de Reproducción empezaron a sacar ciertas normas como para que pudiéramos empezar a trabajar, y en diciembre ya estábamos trabajando prácticamente al 100%. ¿Hicieron también un estudio acerca de las personas que tenían que hacerse tratamiento y el tema de la vacunación? Nosotros no pudimos hacer eso, primero porque la tasa de vacunación en Argentina en ese momento era muy, pero muy bajita, pero ya hay bastantes normativas. De hecho, hoy hubo una reunión del Ministerio de Salud en la cual se incluye a las pacientes, que me parece perfecto, se incluye a las pacientes embarazadas como pacientes de riesgo. Ustedes saben que hace muy poquito salió publicado un estudio, si no me equivoco, en Lancet, en donde demuestra que las pacientes embarazadas, como tienen la inmunidad un poco diferente a las pacientes no embarazadas, pueden tener un poco de sobrepeso, algunas tienen hipertensión, etcétera, etcétera, fueron incluidas dentro de las pacientes de riesgo. Y por otro lado, decir que la evolución de los embarazos de las mujeres que tienen COVID es bastante más tórpida que la evolución de los embarazos de las mujeres que no tienen COVID. Y por otro lado, existen algunos estudios en el mundo ya, pero con las vacunas que son a base de ARN, que demuestran que vacunar durante el embarazo no pasaría nada. Y la vacuna que usamos nosotros es muy similar a la vacuna de la gripe, que viene en base a adenovirus. Sí, y si esto lo podemos usar en las pacientes embarazadas, pues la de COVID en base a adenovirus también la podemos usar. Estas recomendaciones van a salir seguramente dentro de muy poquito en la página del Ministerio de Salud. Y doctor, usted que obviamente tiene comunicación con otros profesionales del mundo y demás, ¿cómo está nuestra ley en este momento? ¿Qué es lo que le faltaría? ¿Qué avances se podrían llegar a hacer? Se cortó la pregunta. Ok. Digo, ¿qué avances le faltan a esta ley con respecto a otros lugares del mundo que quizás están más avanzados que nosotros? ¿Hacia dónde va? ¿Faltan más cosas realmente? Sí. La primera es que intenta hacer una ley igualitaria, pero, por ejemplo, las parejas de hombres no tienen posibilidad en Argentina de ser padres. ¿Por qué? Porque no está legislado el vientre de alquiler. Perdón, de alquiler, como normalmente se nombra. El vientre subrogado no está legislado. En el caso de las mujeres que no tienen útero, por ejemplo, esta ley tampoco las contempla porque tampoco está legislado el vientre subrogado. Por lo cual, necesariamente es imperioso legalizar o por lo menos legislar el vientre subrogado. Así como digo esto, la ley tiene algunas aristas que tampoco están contempladas. Por ejemplo, sabemos que esto es una ley de cobertura, pero no hay ninguna ley que diga estas prácticas se deben hacer de esta manera o se deben hacer de la otra. Por ejemplo, existen en Argentina unos 40.000 embriones congelados y cuando los pacientes no vienen a reclamar esos embriones, nosotros nos tenemos que hacer cargo y no sabemos qué hacer con ellos. Eso tampoco está legislado. O sea que ahí hay como una especie de vacío legal. Claro, se pueden destruir, por ejemplo, los embriones congelados, porque si existe una ley del aborto, los embriones congelados también se podrían destruir, pero la ley del aborto no incluye a los embriones que no están dentro del útero materno, por lo cual no se pueden destruir. Y el Código Civil dice que son personas por nacer. Entonces, hay un vacío legal en todo eso que desde el punto de vista de todos los especialistas en fertilidad es imperioso cubrirlo y con buenas leyes para que podamos seguir trabajando de manera tranquila y sabiendo que si hacemos A está perfecto hacer A, pero que no podemos hacer B. ¿Por qué las prepagas, doctor, no cubren el congelamiento de óvulos y lo tiene que pagar el propio paciente? Porque la ley de cobertura de tratamientos de reproducción es exclusivamente para pacientes con infertilidad. Entonces, congelar óvulos no es una práctica que trate a la infertilidad, sino que es una acción que posibilita que una paciente hoy guarde sus óvulos y que los utilice dentro de 10 años, por ejemplo. Como no es una práctica de infertilidad para tratar la infertilidad, entonces no lo cubre.
Ahora, cuando las pacientes tienen una enfermedad oncológica, para decir cualquiera, tiene cáncer de mama, viene al IBI, entonces nosotros le queremos preservar la fertilidad de manera urgente, en ese caso sí que cubre los tratamientos. Perfecto. Porque si no, la mujer nunca va a poder ser mamá. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación, muy claro. Gracias, que tengas una buena tarde. Gracias, Daniel, gracias, Cecilia. Gracias. Gracias. Muy bien, señoras y señores, gracias, Doc. Y ahora me voy a